¿Alguna vez te has preguntado qué nos enseñan las historias desconocidas de los jueces de Israel? A menudo miramos a los héroes de la fe como figuras grandes y gloriosas, como Moisés o David, pero ¿qué pasa con aquellos de quienes se habla menos? ¿Qué mensajes escondidos nos transmiten estos jueces en sus relatos aparentemente olvidados? Las historias en el libro de Jueces son profundas, complejas y, a menudo, desafiantes. En los próximos minutos, exploraremos no solo los relatos de estas figuras, sino también las lecciones espirituales que se encuentran en sus vidas. Quédate con nosotros, porque lo que viene puede cambiar tu perspectiva sobre los retos y las decisiones que enfrentas hoy. Comencemos nuestra exploración con uno de los jueces menos conocidos, Otoniel, el primer juez de Israel después de la muerte de Josué. Según Jueces 3, 9-11, Otoniel fue levantado por Dios para liberar a Israel de la opresión de Cushan-Rishatayim. Aunque su historia es breve, la manera en que Dios lo eligió llama la atención. Otoniel fue un líder valiente, pero su historia no destaca solo por su victoria militar. Nos muestra que Dios puede usar a cualquiera, incluso a aquellos que parecen ser insignificantes en la historia. ¿Alguna vez has sentido que tu contribución a la obra de Dios es pequeña o insignificante? Aquí hay una respuesta bíblica: Dios tiene un propósito para ti. El Señor usa lo que el mundo puede considerar débil para mostrar su gloria. Pero, ¿qué hay de Ehud, el segundo juez? La historia de Ehud es fascinante e impactante. En Jueces 3, 15-30, encontramos a Ehud, un hombre que se destacó no solo por su valentía, sino también por su ingenio. Enfrentó a Eglón, el rey moabita, y la manera en que lo hizo es chocante. Utilizó un cuchillo de doble filo escondido y engañó al rey, lo que resultó en la liberación de Israel. Esta historia no solo es intrigante, nos desafía a pensar en cómo Dios puede usar métodos inesperados para cumplir su propósito. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación que parecía desesperada? Dios a menudo actúa de maneras que no anticipamos. Ehud también nos enseña la importancia de actuar de acuerdo con la voluntad de Dios, incluso cuando los métodos parecen poco convencionales. Miremos a Gedeón, por ejemplo. Gedeón se sintió menospreciado, como se menciona en Jueces 6 y 15, pero fue un hombre de valor que, a pesar de sus dudas, fue utilizado por Dios para liberar a Israel de los madianitas. Dios le dijo que redujera su ejército a solo 300 hombres. Este acto de fe subraya una verdad importante: a veces, Dios nos llama a dar pasos que parecen ilógicos en el mundo, pero que son críticos para abordar su mal propósito. ¿Cuál es tu ejército de 300? ¿Cuál es esa situación en tu vida en la que sientes que debes confiar en la dirección de Dios, a pesar de que no tiene sentido? Cuando consideramos a los jueces, no podemos omitir a Débora, la única jueza mujer mencionada en el libro. Ella era profetisa y líder militar, y su historia en Jueces 4 y 5 es un poderoso recordatorio de que la identidad en Cristo no tiene que ver con el género. La valentía de Débora para liderar a Israel hacia la victoria sobre Sísara resulta inspirador. En Jueces 4 y 15, observamos que, mientras viene la batalla, es el Señor quien confunde a los enemigos. Aquí vemos un principio clave: Dios es quien proporciona la victoria, no importa nuestro lugar en la sociedad. ¿Te sientes llamada a liderar en algún área de tu vida? Débora nos muestra que el liderazgo puede surgir de cualquier lugar y que, con fe, puedes influir positivamente en tu comunidad. No podemos hablar de jueces sin mencionar a Sansón, una figura trágica pero desafiante. Su vida, narrada en Jueces 13-16, es un recordatorio de que Dios nos da un propósito, pero también de que nuestras decisiones pueden llevar a consecuencias serias. Sansón fue dotado de fuerza sobrenatural, pero su historia también lleva un mensaje sobre la desobediencia y la importancia de permanecer fiel a Dios. En Jueces 4 y 20, se menciona que no sabía que el Señor se había apartado de él. ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras solo, sin saber que has apartado tu mirada de Dios? La vida de Sansón nos enseña la importancia de mantener nuestra relación con Dios y de reconocer que cada elección que hacemos tiene un impacto. La historia de Jefté es otra que nos brinda lecciones sorprendentes. En Jueces 11, Jefté es un guerrero rechazado por su familia, y cuando es llamado a liderar, hace un voto que eventualmente le cuesta caro. Esta historia nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de los pactos que hacemos con Dios. A veces, al igual que Jefté,
podemos actuar impulsivamente en nuestra desesperación. La historia de Jefté nos recuerda ser cautelosos con nuestras promesas, ofrece una advertencia sobre la importancia de pensar en las repercusiones de nuestras acciones. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras decisiones reflejen más a Dios y menos a nuestras emociones momentáneas? Además de estas historias individuales, en Jueces también vemos un patrón más amplio, la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad del pueblo de Israel. El ciclo de pecado, opresión, clamor a Dios y liberación proyecta un poderoso recordatorio de la gracia divina. No importa cuántas veces nos alejemos, el Señor siempre está dispuesto a restaurarnos y darnos otra oportunidad. Esto nos hace pensar, ¿cuántas veces hemos necesitado un nuevo comienzo? Esta narrativa de redención es un eco del mensaje central del Evangelio: siempre hay esperanza, siempre hay una posibilidad de regreso. Los relatos de los jueces nos muestran a menudo a un pueblo que se encuentra en una crisis de fe y dirección. Al finalizar el libro, Jueces 9 y 25 nos dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta línea capta la esencia de los problemas de la humanidad, la tendencia a seguir nuestro propio camino en lugar del de Dios. Pero Jesús, el Rey de Reyes, ha venido a darnos dirección. Él es nuestro guía en medio de la confusión. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, ¿no es reconfortante saber que podemos buscar su voluntad y confiar en su dirección? Finalmente, la mayor lección que nos enseñan estas historias es la importancia de la dependencia en Dios. Sin importar nuestras habilidades, antecedentes o situaciones, lo fundamental es nuestra relación con el Altísimo. Cada juez, desde Otoniel hasta Sansón, muestra aspectos de la dependencia y la obediencia a Dios, a veces en medio de grandes desafíos. Todo este viaje nos recuerda que nuestra fuerza proviene del Señor, tal como nos dice Filipenses 4 y 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que, querido amigo en la fe, mientras reflexionamos sobre las historias desconocidas de los jueces de Israel, enfrentamos un espejo de nuestro propio caminar espiritual. Cada historia nos insta a explorar nuestras dudas, a buscar nuestra identidad en Cristo y a recordar que Dios siempre está operando, incluso cuando no lo vemos. Permite que las lecciones de Otoniel, Ehud, Débora, Gedeón, Sansón y Jefté resuenen en tu vida. Deja que estas narrativas te inspiren a vivir con valentía y fe, sabiendo que el Señor de la historia está contigo en cada paso. No te olvides, aunque la historia de los jueces puede ser desconocida, las lecciones que nos enseñan son eternas y relevantes en nuestra búsqueda por conocer más a Dios y a su corazón.